Bueno, buenos días. Bienvenidos a la nueva versión del curso de Fuentes e Interpretación del Derecho. El día de hoy, ya terminando, vamos a ver las últimas tres fuentes formales del derecho, antes de pasar a las fuentes materiales, podríamos decir. Y esas tres fuentes formales del derecho son la costumbre, en primer lugar, en segundo lugar, las sentencias judiciales, y en tercer lugar, ¿no es cierto?, los actos jurídicos. En verdad debería decir que las sentencias judiciales van antes que la costumbre, pero básicamente esas serían, ¿no? Las tres últimas fuentes del derecho: las sentencias judiciales, la costumbre y los actos jurídicos. Nuevamente, haciendo este experimento de tratar de utilizar metodologías un poco más activas, y considerando que son 29 y considerando también que estamos básicamente en modo casi pandémico, por decisiones de la universidad que me parece que está mal, pero bueno, y también para hacerlos participar un poco, nuevamente los voy a poner en grupo y les voy a pedir dos cosas. En primer lugar, les voy a pedir que en sentencias judiciales me determinen, ya que pueden buscarlo en internet, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre nuestro sistema y un sistema de precedente, un sistema de common law, con respecto a las sentencias judiciales, ¿no? Y aquí les voy a dar, eso es lo primero que les voy a pedir, ¿no? Y aquí obviamente pueden utilizar los materiales que yo les di, pueden utilizar el libro Esquella, pueden utilizar el libro de Dworkin, pueden utilizar cualquier material que yo les di, pero que vean la diferencia entre un sistema de precedente, un sistema de common law, que es el que existe en los países, digamos, anglosajones o anglo-norteamericanos, y un sistema de derecho continental, como el que existe en Europa continental, como el que existe en Asia y como el que existe en América Latina, ¿no? Y vean cuál es la diferencia ahí respecto de las sentencias judiciales, ¿no? Y que me den un ejemplo de esta diferencia. Eso respecto de las sentencias judiciales. Y respecto de la costumbre y los actos jurídicos, la cosa va a ser mucho más sencilla. Les voy a pedir que me den un ejemplo simplemente de costumbre y un ejemplo de acto jurídico. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí van a tener que hacer dos cosas en cuanto a actividades, digamos, con el grupo. Respecto de las sentencias judiciales, me van a tener que determinar en el grupo cuál es la diferencia entre las sentencias judiciales en un sistema como el chileno, como el de derecho chileno, versus un sistema de common law. Ojo, aquí es bien importante lo que dice el Código Civil. Aquí les voy a soplar un poco. Pueden utilizar los materiales que hemos usado en el curso, pueden buscar por internet, etc. Pero que me digan la diferencia, si me pueden dar un ejemplo práctico, mejor. Y en el caso de la costumbre y los actos jurídicos va a ser más fácil. Simplemente me tienen que dar un ejemplo de costumbre y un ejemplo de acto jurídico, ¿no? Eso es lo que les voy a pedir. Nada, nuevamente les voy a dar unos 15 minutos para que hagan esta actividad. Y los voy a meter en salas de grupos pequeños. Eso, vamos a empezar. Los voy a poner en salas para grupos pequeños. Los pondré en unas 5 salas. Eso, ahora pueden unirse a la sala. Procedan, por favor. En 15 minutos más, nos vemos. Yotsimi, te tienes que unir a uno de los grupos. Y
Miren. Ya. Pero boludo, boluda y bolude. Bolude. Sube bolude. Bolude. Ya huevonade. No huevonade. Ya. Jordan, estoy haciendo nuevamente una actividad, digamos, en mini salas de grupo. Básicamente tienen que ver cuál es la diferencia en las sentencias, entre las sentencias judiciales y los sistemas de common law, dar un ejemplo si es posible, y también dar ejemplos de costumbres y de actos jurídicos. Y eso, te voy a poner uno de los minigrupos para que trabajes en esto. Tienes que unirte ahora a uno de los minigrupos, por favor.
Casi viendo la forma de existir.
Un buen rato. Hola, Matías. Hola, Matías. Mira, estamos haciendo una actividad en grupos pequeños. Básicamente estoy pidiendo que vean la diferencia entre nuestras sentencias judiciales con los sistemas de common law y que den ejemplos de costumbre de actos jurídicos. Te voy a poner en uno de los grupos pequeños.
Profe, ¿Sí? ¿terminó el tiempo o es que se me salió de la sala? Sí, terminó el tiempo, tienen que salirse. Ah, ya. Ok, estoy esperando a que todos salgan. Ah, ya veo que ya salieron todos. Veo que éramos 5 grupos. Ok, vamos con el grupo 1. ¿Qué diferencia encontraron ustedes entre las sentencias judiciales y un sistema de common law? Que la diferencia entre, por ejemplo, el sistema de nuestro sistema es que es un sistema codificado y que el common law está fundamentalmente basado en el derecho judicial. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre el derecho judicial y las sentencias judiciales tal cual las conocemos nosotros? ¿Hay algún otro grupo que pueda dar esa diferencia? ¿Alguien del otro grupo, del grupo 2? Nosotros pusimos que la principal diferencia del sistema nuestro y el de Common Law es en la distinta jerarquía que hay entre las fuentes del derecho, por decirlo así. Ya, ¿en qué sentido? Por- porque en el Common Law opta por la jurisprudencia y la costumbre como fuente principal del derecho. Sí, pero ni tanto, ¿ah? La ley también existe y la ley está por sobre la costumbre y la jurisprudencia en el common law. Sí, puse la jurisprudencia y la costumbre. Sí, pero ojo, la jurisprudencia y la costumbre también existen en el o sea, perdón, también existe la ley. En el common law también hay ley, también hay costumbre y también hay sentencias judiciales. Lo que pasa es que, claro, se distinguen en cuanto a los efectos de las sentencias judiciales. ¿En qué se puede distinguir? Si alguien me puede responder, y esta es del grupo 3. ¿Qué creen ustedes? Si no llegaron ¿en qué se distinguen las sentencias judiciales en Chile de las sentencias judiciales en un país de common law? Nosotros pusimos que la sentencia judicial en Chile básicamente que busca analizar cada caso en específico para sacar una resolución, mientras que en el sistema, bueno, anglosajón de precedentes de common law busca, bueno, como dice el nombre, buscar precedentes en otros casos como ciertas características en específico con el fin de que esa sanción tenga igualdad en los fallos que puede afectar a las distintas personas. Ya, ok, pero a qué te refieres con, o a qué se refiere con precedente? Que ¿Qué creen que hayan se refiere con precedente? pasado casos con similares contextos o iguales. Y así como que nos sirva para sacar en el caso actual del año que está ocurriendo una misma sentencia, que sea como igual entre ambas, Va por como ahí, para guiarse. va por ahí, va por ahí, va por ahí. Entonces pongan a ver, alguien que, pero esta vez del grupo, tú Jeremías eres del grupo 3, ¿cierto? Yes. Ya, ok. Alguien del grupo 4, del grupo 4. El Código Profe, Civil, léanme el artículo 3º del Código Civil. yo se lo leo, profe. Ujú. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Ok, ojo, solo toca al legislador explicar las leyes de un modo generalmente obligatorio. ¿Eh? Y las sentencias judiciales no producen efecto salvo en las causas en que actualmente se pronunciaren. ¿En qué se diferencia eso en un sistema de common law de un sistema nuestro? ¿Qué es lo que de alguna manera está diciendo Andrés Bello ahí? ¿Qué creen ustedes? Y esta vez puede ser una persona de cualquier grupo. Empecemos por el grupo 5. Alguien del grupo 5. ¿Qué creen ustedes que Andrés Bello está tratando de decir ahí?
Profe, ¿podría Sí. repetir el artículo? El artículo 3 del Código Civil. No, pues me refería a leerlo. A leerlo, bueno, Lo voy a ¿tienes buscar en tú todo caso. ¿tienes tú el código? Lo voy a buscar. Ojo, tienen que andar con los códigos al lado, ¿ah? ¿Qué es lo que dice el artículo ¿Te lo 3? leo? Sí, por favor. ¿Quién dijo se lo leo? No sé quién dijo. Yo, profe. Sí, Karen, léelo, por favor, en voz alta. Estoy acá. Ya, dice. Solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir Andrés Bello acá? ¿En qué se diferencia, considerando este artículo? Lo que dice este artículo, ¿en qué se diferencia un sistema nuestro con el sistema Common Law? ¿Qué es lo que de alguna manera está consagrando acá Andrés Bello? Yo creo que nos dice que es obligación del legislador interpretar la ley que está escrita en el Ya, ordenamiento jurídico. pero ¿y el juez no interpreta la ley? O sea, también, pero no es ¿Cuál lo es la que yo entendí. diferencia acá, según lo que está diciendo Andrés Bello, entre lo que hace el juez y lo que hace el legislador? ¿En qué se diferencia lo que hace el juez de lo que hace el legislador? ¿Cuál es el elemento que diferencia o que distingue lo que hace el juez de lo que hace el Parlamento, por ejemplo? El legislador tiene como la fuerza obligatoria, en cambio el juez no la tiene, mediante la sentencia judicial. Perdón, pero ¿el juez no la tiene o no la tiene o la tiene más limitada? Porque, a ver, si un juez dicta una sentencia, ¿qué acaso las partes a las cuales se dirigió la sentencia se pueden excusar de cumplirla? O sea, no las tiene si es que no son actualmente pronunciadas, que no sé a qué se refiere el código con eso. ¿Qué crees? ¿A qué crees? Podría ser que tocaría al legislador, que dice que crea la ley, dar una interpretación correcta, la cual a los jueces tienen que regir. Ya. Todos ustedes se están acercando al punto, pero todos están bailando alrededor del punto, no están llegando al punto. Profesor, es que, como dijo mi compañero, puede ser eso, o sea, como que no deja a libre interpretación al juez. No, todos se están equivocando, pero les voy a decir cuál es la diferencia. Bueno, ustedes están recién empezando, no tienen por qué saberlo, pero la diferencia principal, y acá se hace la diferencia con un sistema de common law, pero esto es importante. A ver, tanto el juez como el legislador interpretan, pueden de algún modo crear derecho, ¿no? Y esto lo dice Kelsen. Y más aún, se podría decir que, claro, el legislador crea derecho y el juez lo interpreta, ¿no? Y tanto lo que hace el juez como lo que hace el legislador obliga a otras personas, a terceros. Lo que ocurre es que lo que hace en nuestro sistema el legislador tiene efectos mucho más generales que lo que hace el juez. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Pues Ignacio Carvajal me preguntaba qué es lo que quiere decir lo de las causas que actualmente se pronunciaren. ¿Qué creen que quiere decir la causa en la cual actualmente se pronuncia un juez? ¿Qué creen que quiere decir eso? El litigio que está resolviendo, ¿no? Exacto. Lo que está tratando de decir Andrés Bello es que lo que hace un juez, lo que dice un juez, y esto es lo que trata de decir el artículo 3º, inciso 2 del Código Civil, es que una resolución judicial, una sentencia judicial, a ver, es que una resolución judicial, una sentencia judicial, solamente produce efectos. A ver, pero ojo, Senia y Bastián me están haciendo preguntas, yo estaba de alguna manera contestando. ¿A qué te refieres, Senia, con ley vigente? Antes de contestar, ¿y a qué te refieres, Bastián, con utilizar la ley como una guía? Si pueden profundizar, por favor.
Yo, profesor, o sea, me refería que usted decía que causa actualmente pronunciales significa que ven la, no sé, pues sentencia y que esté regida por la ley vigente, quizás. ¿A No, no eso se puede ser refiere a la eso. ley No, no se vigente? refiere a eso. Ah, ya. No es eso lo que se está refiriendo. Y Bastián Maya me está diciendo que las causas en que actualmente se pronunciaran, que utiliza la ley como una guía. ¿Eso es lo que me estás preguntando? No, era quizá una afirmación, pero no estaba del todo seguro según como yo No, lo interpreto correcto es lo lo que dice que... el artículo. no, lo correcto es lo que dice Catherine, ¿no? E Ignacio dice, la jurisprudencia judicial entonces es como un complemento al interpretado por el legislador. Sí, absolutamente. Siempre es un complemento. Pero a ver, el punto es el siguiente. La diferencia entre lo que hace un legislador y lo que hace, en términos generales, ¿no es cierto?, un juez, es que los efectos de lo que hace un juez son mucho más acotados, pero también son obligatorios. Lo que Andrés Bello dice, las causas en que actualmente se pronunciaren, se está refiriendo a la causa específica que está conociendo, al caso específico que está conociendo. ¿Ya? Mientras que las leyes se aplican en términos mucho más generales, ¿no? Déjenme poner un ejemplo. En el Código Civil, ¿no es cierto?, se regulan distintos tipos de contratos. Por ejemplo, un arrendamiento, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, un mutuo de dinero, etc. Si ustedes leen el Código Civil y uno lee las leyes, y esto acá uno puede seguir a Hart, las leyes, por regla general, y esa es una de las gracias de la ley, y del derecho, digamos, más positivo, es que tienen un alto nivel de abstracción. Son guías generales, ¿no? No habla de, bueno, puede hacerlo, pero lo ideal es que no lo haga. Puede hacerlo, pero lo ideal es que no lo haga. No habla la ley del contrato de arrendamiento específico o el contrato de compraventa, por ejemplo, que Matías celebra con Williams. No habla de el arrendamiento que Matías celebra con Mariteri Barren, por ejemplo. De lo que habla es de los arrendamientos en general, ¿no? Y habla de los acreedores y de los deudores y de las personas que celebran arrendamiento. Los términos son generales, ¿no? Habla de clases de personas, de clases de contratos, de clases de situaciones. La ley tiende, o eso es lo ideal, muchas veces no, porque hay leyes específicas, pero lo ideal, ¿no es cierto?, es que la ley tienda a ser general, ¿no? Por contraste, las sentencias judiciales tienden a ser específicas, ¿no? Si Catherine Contreras y Camila Leiva celebran una compraventa, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, Camila tiene un computador gamer que quiere vender y Catherine se lo quiere comprar por las gráficas, por ejemplo, por la calidad de las gráficas, etcétera, 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 y Camila y Catherine se pelean por cualquier razón o alguien incumple el contrato, eso tiene que ir a los tribunales. Y la controversia, el conflicto que resuelven los tribunales, el caso, podríamos decir, que en términos jurídicos también le decimos la causa, ¿ya? A eso se refiere con las causas, se refiere a los casos, ¿ya? Esa controversia jurídica entre Catherine y Camila, el juez cuando la resuelva, esa sentencia va a ser obligatoria, pero va a ser obligatoria solo respecto de Catherine y Camila, ¿ya? ¿Por qué solo va a ser obligatoria respecto de Catherine y Camila? Porque Catherine y Camila van a ser las partes en ese juicio. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Esa es un poco la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es que el legislador va, o se supone que va a legislar o a normar algo, a crear derecho, ¿no es cierto?, para regular situaciones en forma general, mientras que el juez va a interpretar derecho para regular situaciones en forma específica. Ahora, hay una discusión, y acá la cosa se va a poner un poco más complicada, pero yo creo que con el ejemplo que les doy quizás me puedan entender, y si alguien se queda perdido, perdón, por favor díganmelo. Hay teóricos del derecho que hacen una distinción, ¿no es cierto?,
o una distinción histórica entre lo que podríamos denominar crear derecho y lo que podríamos denominar interpretar derecho, ¿no? Para ellos, y sobre todo para el positivismo más, desde un punto de vista más histórico, el legislador crea derecho y el juez interpreta el derecho, ¿ya? Vale decir, para el positivismo más histórico, que era muy desconfiado de los jueces, muy desconfiado de los jueces por razones históricas, ¿no? Es el legislador, como representante del pueblo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, el que tiene que normar, el que tiene que legislar. Esto uno lo puede hacer en la teoría democrática, ¿no? El legislador, ¿no es cierto?, es electo por el pueblo, electo por la ciudadanía, para efectos de manifestar la voluntad general, la voluntad soberana, y por lo tanto es él o ella quien tiene que legislar, quien tiene que normar. ¿Mm? Y el juez, básicamente, según esta teoría, es simplemente un intérprete del derecho, ¿no? Como una autoridad no electa, sino que más bien una autoridad imparcial que tiene que aplicar el derecho, ¿no? Al aplicarlo tiene que interpretarlo. ¿Mm? De hecho, para el positivismo más histórico, ojalá que uno hubiera necesidad de interpretar el derecho, sino que simplemente lo aplicara casi como si fuese un robot, ¿no? O simplemente repitiera el derecho. Montesquieu, por ejemplo, decía que el juez tenía que ser simplemente la boca de la ley, ¿no? Pero en la práctica no es así. En la práctica, cuando el juez resuelve un conflicto jurídico, en la práctica está creando derecho también. Lo que ocurre es que es un derecho mucho más limitado, ¿no? Está creando normas, pero está creando normas que aplican solamente al caso que está conociendo. ¿Me explico? Sí, profe. O sea, sí, cuando el legislador dicta el Código Civil, obviamente que está creando derechos, ¿no? Está creando derechos y regula los contratos de arrendamiento, y regula los contratos de mutuo, y regula los contratos de compraventa, etc. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si Catherine y Camila se pelean, porque hay un incumplimiento de un contrato entre ellas, y después el juez dicta una sentencia que obliga a ambas partes, bueno, ese juez también hasta cierto punto está creando derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque está creando una norma específica. La sentencia, de algún modo, es una ley específica que se aplica a Catherine y a Camila. ¿Mm? Exacto. No, lo que Matías dice es absolutamente cierto. Una interpretación es más macro y la otra es más micro. Es específica. ¿Mm? Eso es bien importante. Eso es bien importante. ¿Se cacha lo que voy o hay alguien que esté medio colgado todavía? ¿O perdido en el espacio? ¿O que crea que hay algo que no le quedó claro? Sergio, ¿quieres decir algo? No, estaba diciendo que sí la entendía, profesor. Ok. Y ahora recuerden lo que acabamos de decir. Tomemos en cuenta esto de que en Chile y en los países de derecho continental, se supone, los jueces, en la práctica, las resoluciones judiciales, solo tienen efecto en las causas específicas que conocen. ¿En qué sentido eso se diferencia de un sistema de common law? Tomen en cuenta lo que se dijo antes. Creo, si mal no me equivoco, creo que fue Jeremías o Matías Galvez quien dio en el clavo. ¿Mm? Jeremías o Matías Galvez, o la persona que haya dicho, cuando habló de los precedentes, ¿en qué se diferencia esto que estoy diciendo? De que en Chile las sentencias judiciales aplican para un caso específico de los sistemas de precedentes. ¿En qué se diferencia esto? ¿O en qué creen que se diferencia esto? A ver, que lo que diga un juez puede aplicar a distintos casos, o sea, no solamente al que él va a quedar como registrado, ¿no?
Efectivamente eso, en un sistema de common law, en un sistema de precedente, la idea es que las sentencias judiciales no se apliquen solamente al caso específico que estás conociendo, sino que también se aplique a casos similares, ¿no? Entonces, en el caso de, nuevamente, de Catherine y Camila, ¿no es cierto? La sentencia que dicta un juez, si fuera un juez norteamericano o un juez inglés, es que sí, es precedente judicial o de hecho de casos. En el caso de Catherine o Camila, si el juez dictara una sentencia, esa sentencia que dicta el juez, en principio tendría que aplicarse también a casos similares, ¿no? O sea, los otros jueces deberían tomar en consideración, sobre todo esos jueces que están en un grado inferior al de Catherine. Digamos que el caso de Catherine y Camila llega a la Corte de Apelaciones, por ejemplo. O más aún, digamos que llega a la Corte Suprema, en definitiva, ¿no? Y la Corte Suprema dicta una sentencia en el caso entre Camila y Catherine. En ese sentido, la sentencia de la Corte Suprema se entiende que genera precedente, en el sentido de que tiene que ser considerada y tiene que en principio ser utilizada por el resto de los tribunales, en el caso chileno las Cortes de Apelaciones y los juzgados, para resolver casos similares. ¿Se entiende lo que voy? ¿O se cacha lo que voy? Profe, en caso de que no sea así, ¿hay como una sanción así grave o algo así? No, en la práctica no hay sanciones. O sea, la gran sanción, entre comillas, por no seguir el precedente en los países anglosajones, así que en la práctica, y acá hay como una vuelta de tuerca, podríamos decir, los sistemas no son tan distintos en la práctica, a pesar de esta diferencia formal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú no sigues el precedente en un país, digamos, anglosajón, en un país de common law, la gran sanción es que te van a anular la sentencia, ¿no? Sobre todo si eres un juez de grado inferior. En el minuto en que tú apelas, o en el minuto en que tú interpones, en que alguien interpone recurso contra la sentencia de uno, sea un recurso de casación, sea un recurso de apelación, sea un recurso de nulidad, etcétera, 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 es altamente probable que el Tribunal Superior deje sin efecto la sentencia. Si uno no sigue el precedente. Profe, Sin embargo, y acá viene el twist, ¿no? La vuelta de tuerca. En un sistema de common law se permite, en la práctica, que tú te apartes del precedente si tú, como juez, y acá obviamente depende esto de la habilidad de los abogados, demuestras que el caso lo amerita, y que el caso lo amerita por las circunstancias especiales del caso, ¿no? Entonces, si hay un caso que en principio sea parecido al que hay entre Camila y Catherine, pero los abogados logran convencer al juez de que el caso en verdad no era parecido, sino que en ciertos aspectos relevantes era un caso distinto, por ejemplo, bueno, entonces deja de ser entonces, claro, el juez se le permite apartarse del precedente. ¿Se entiende? Sí. Jeremías, me iba a preguntar algo. sí, es que entonces era por eso mismo que cuando no había un precedente también costaba más llegar al fallo, ¿cierto? Cuando no hay un precedente, muchas veces los jueces tienen que, de algún modo, inventar, pero ahí usan las fuentes materiales del derecho. Ya, profe, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, y esto es importante, ¿no? Claro, en un sistema de common law, existe en principio lo que se denomina el precedente judicial, ¿no? Pero en la práctica nuestros sistemas no se diferencian tanto de eso, por una razón bien sencilla. Y esto lo vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, la fuente formal del derecho es la sentencia judicial en el nuestro, y la sentencia judicial en principio solamente se aplica al caso particular, ¿no? Hay casos especiales como las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Que se aplican en términos más generales. Pero, en principio, las sentencias judiciales se aplican solo al caso concreto. Si bien es cierto ese es el caso,
En la práctica, los tribunales van a pescar lo que se denomina la jurisprudencia. ¿Y qué es lo que es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias judiciales que los tribunales, digamos, dictan resolviendo un tema de una forma determinada, ¿no? Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Los tribunales van a tender, de todas maneras, a resolver casos similares en forma similar. Los jueces tienden a pescarse entre ellos, tienden a considerar cómo sus colegas fallan, ¿no? Y ese conjunto de sentencias forma lo que en un sistema de derecho continental como el nuestro se llama la jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia básicamente es el conjunto de sentencias judiciales que resuelven un mismo tema y lo resuelven de la misma manera, o en forma similar, ¿no? O sea, hay varios casos como el que acabo de colocar entre Catherine y Camila, ¿no es cierto? Y varios de esos casos se resuelven en forma similar, eso genera jurisprudencia. Y los jueces tienden a considerar la jurisprudencia a la hora de fallar un asunto. ¿Por qué? Porque los jueces en general van a tender a proteger la certeza jurídica, o tienden a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, si bien es cierto, no existe el precedente, existe algo parecido al precedente, que es la jurisprudencia. La jurisprudencia no es una fuente formal del derecho, es una fuente material del derecho, no es obligatoria, pero tiene, podríamos denominar lo que se denomina autoridad persuasiva, o sea, persuade a los jueces, ¿no? No tiene poder, pero tiene influencia, ¿no? Y en la práctica, claro, si un juez se aparta demasiado de la jurisprudencia, los tribunales superiores van a tender a revocar esa sentencia del juez inferior. ¿Se cacha lo que voy? ¿O estoy medio o hay alguien que se entiende o no? ¿O hay dudas? Sí, profe, se entiende. ¿Hay alguien que no lo entienda lo que estoy diciendo? ¿O que le haya quedado algo perdido? Yo quería consultar algo. Cuando el juez en el sistema de Common Law generaliza un poco todos los casos, ¿no se pierde un poco como la exclusividad que tiene cada persona con respecto al derecho? Es que, a ver, en la práctica no se generaliza los casos. En la práctica el juez simplemente, la sentencia se refiere a Catherine y a Constanza. Ya. Lo que pasa es que el juez lo que va a hacer es que a la hora de resolver el caso de Catherine y Constanza, va a citar los precedentes anteriores. ¿Mm? Que, por ejemplo, pensaba en los delitos y en los cuasi delitos. Sí, a ver, lo que pasa es que hay un tema. En la práctica, y acá hay un tema con el... en la práctica, el área en donde más se aplica la diferencia, donde más se nota la diferencia entre el derecho continental y el derecho civil, en la práctica, es en el derecho privado doméstico, sobre todo en el derecho de contrato, y en cómo se estudia. Si ustedes estuvieran en un país que usa Common Law, si estuvieran en Gran Bretaña, si estuvieran en Australia o estuvieran en Canadá, y ustedes tienen que estudiar derecho privado, ¿no es cierto?, derecho constitucional u otras normas, ustedes no estudiarían en base a código o en base a la ley. A ustedes le darían un libro, que es un libro que se denomina libro de casos, que establece los precedentes más importantes. Y ustedes se tendrían que hacerlo en forma inductiva, básicamente, ¿no? Desde el caso, sacar lo que podríamos denominar la norma general, ¿no? Ya. En cambio, nosotros, como nuestro sistema está altamente codificado, o hay una primacía de la ley, nosotros estudiamos en forma deductiva. Cuando ustedes estudian derecho civil, estudian primero el código y ahí construyen desde el código, ¿no? Sí. Pero ojo, en la práctica, el sistema de Common Law, sobre todo por la evolución de la economía, está súper codificado. Y ojo que en los sistemas de Common Law la ley prima por sobre las sentencias judiciales, igual que en el nuestro. ¿Mm? Sobre todo en el siglo XXI. Entonces hay harta concordancia o coincidencia no total entre ambos sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran en Estados Unidos o en otro país de Common Law, probablemente muchas de las relaciones de familia o de las relaciones de contrato no estarían codificadas, sino que se derivarían de casos y de interpretaciones de casos, ¿no?
Pero hay otros temas que estarían codificados, absolutamente. Todo el sistema penal, al igual que en el nuestro, está codificado. Hay normas positivas al respecto, ¿no? Todo lo que es el derecho constitucional en gran medida está codificado, ¿no? Salvo uno puede decir en Inglaterra, que no existe en estricto rigor lo que nosotros entendemos por constitución, existen leyes, ¿no? Pero que el sistema está positivado en el sentido de que hay normas escritas, absolutamente, ¿no? En gran medida sí lo está. Entonces, claro, el estilo de aprenderse esto, y estudiar estos asuntos es distinto. ¿Se cacha un poco lo que voy? O sea, a ver, yo al hacerle actividades de grupo estoy imitando un poco el sistema de ellos, pero allá, si tú tuvieras que ir a clase, si no te vienes con los materiales leídos, no vengas a clase. Porque lo que hacen no es pasar materia, es discutir los casos, ¿no? Y ustedes se tendrían que venir con los casos aprendidos. Nos dice Oka. Ya, pero vamos al otro tema. ¿Por qué, Matías, dices que loco? O porque le enseñan al tiro como a interpretar así desde un caso del tiro. Bueno, no sé si me entiende. Sí. Pero, o sea, a ver, tendrías que estar con los mamotretos que se llaman los casebook, ¿no? Los libros, bueno, a ver, lo que pasa es que también hay otra cosa, ¿eh? En los sistemas de common law la gente entra a estudiar derecho mucho más tarde. ¿Mm? Pues las personas tienen muchos casos en Estados Unidos así, y en muchos países así, tienen que sacar otro grado académico, como una especie de bachillerato general, que es el Bachelor of Arts, el BA, y después entra a la escuela de Derecho, y la carrera dura 3 años, ¿no? Entonces la gente está mucho más madura también. Profe, ¿Sí? en ese caso era mejor porque como que estudian allá mucho más específico hacia la práctica. No necesariamente, porque también muchas veces hay, a ver, yo creo que nuestro sistema no es tan distinto. En la práctica, por una razón bien sencilla, derecho muchas veces es una especie de carrera comodín de personas que son buenas en las humanidades, pero que no tienen claro qué hacer, ¿no? Y que quieren poder por lo menos sostenerse a sí mismas, ¿no? Entonces, claro, los cursos de primer año tienden a ser más genéricos, ¿no? Vale. Y en Alemania, y en Francia, y en otros países así también, o sea, no es muy distinto en eso. Ok, pero sigamos. A ver, o sea, los países de derecho continental en general no es muy distinto a eso, ¿no? Derecho es como la carrera comodín del área humanista para personas que es un poco como ingeniería comercial, es un poco el tipo, no sé qué voy a hacer, pero soy humanista, vamos a estudiar derecho, ¿no? Y me parece bien que así sea hecho. No me parece mal, ¿no? Creo que la carrera está sobreinflada, creo que podrían ser 4 años y creo que hay cosas que se deberían eliminar directamente. La tesis me parece que es un despropósito, creo que hay muchos cursos que están de más, pero bueno. Eso. Pero eso respecto a las sentencias judiciales. Ya, ¿y qué me pueden decir de la costumbre y de los actos jurídicos? ¿No? ¿A qué conclusión llegaron de la costumbre y los actos jurídicos? Como fuentes del derecho. Constanza. Los actos jurídicos son un acuerdo entre entre distintas partes. Ya, pero a ver, ¿estás afirmando o me estás preguntando? O sea, le estoy diciendo. Ya. Pero con duda, lo que pasa es que busqué, pero me salían igual varias como definiciones que eran lo mismo, pero no igual. Entonces, por eso quedé con la duda un poco con la definición. Ya, miren. Y es como un acuerdo entre partes y donde se especifican derechos y obligaciones para cada parte involucrada. Ya, a ver, no es un acuerdo entre partes. Los actos jurídicos, aquí hay una diferencia, pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que son los actos jurídicos? Son hechos, son acciones que ustedes realizan y que ustedes realizan voluntariamente.
Los actos jurídicos son acciones que ustedes realizan y que ustedes realizan voluntariamente, que generan efectos jurídicos, ¿no? Que generan efectos en el derecho. Por ejemplo, Constanza, si tú dices, ¿saben qué? Me encanta la comida vegana, voy a hacer un emprendimiento, ¿no? Voy a hacer un negocio, voy a cocinar vegano rico y con poco azúcar y lo voy a vender. No voy a hacer barras de proteína, ¿no? Y tú, Constanza, decides crear una empresa, ¿no? Decides crear un emprendimiento, un negocio, por ejemplo, ¿no? Y quieres dedicarte utilizando tu Instagram, tus cuentas de LinkedIn, etcétera, a vender productos veganos con poca azúcar y alta proteína, por poner un ejemplo, ¿cachai? Tú, digamos que quieres crear una empresa, Avaria empresa individual de responsabilidad limitada, o Avaria sociedad anónima, o Avaria SPA, sociedad por acciones. El acto por el cual tú creas esa empresa, ¿no es cierto?, la constitución de los estatutos de la empresa, eso es un acto jurídico. Es un acto que tú voluntariamente haces que genera efectos en el derecho. Ya, profe. Nuevamente, el Me ejemplo quedó de claro. Catherine y Camila. Si Catherine y Camila celebran un contrato de compraventa, ese contrato de compraventa que Catherine y Camila celebran es un acto jurídico. Es algo que ellas hacen que genera efectos en el derecho. Que genera derechos y obligaciones, ¿cachai? Eso es lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico puede ser, es cualquier acto que ustedes hagan, que en virtud de las otras fuentes formales del derecho, ¿no es cierto? Y sobre todo en virtud de las leyes y de la Constitución, genera efectos en el derecho, ¿no? Si ustedes, previendo que se van a morir, ojalá que no les pase, no todavía, o no pronto, hacen un testamento, ese testamento es un acto jurídico, es un acto que ejerce o que genera efectos en el derecho, ¿no? Si ustedes, nuevamente, ojalá que no les pase, ¿no es cierto?, tienen una enfermedad grave y están en la clínica y deciden que no quieren continuar tratamiento en caso de que caigan en coma, y firman una orden hace una declaración de voluntad al respecto, eso es un acto jurídico, ¿no? Todo el rato ustedes están haciendo actos jurídicos cuando van al kiosco a comprarse algo, ¿no? Son actos, son acciones que ustedes realizan que generan efectos en el derecho, ¿no? Que generan, podríamos decir, derechos y obligaciones, ¿no? Y estos actos pueden ser, acá hay una clasificación, unilaterales, vale decir, requieren de la voluntad solo de una de las partes. Por ejemplo, un testamento, dar un testamento, ¿no es cierto?, requiere la voluntad de una sola persona, de una sola parte. O pueden ser actos bilaterales, pueden ser lo que se denominan convenciones. Actos bilaterales o convenciones, que requieren de la voluntad de dos o más partes. El contrato entre Catherine y Camila, ¿no? Eso es un acto jurídico de tipo bilateral. Eso es lo que son los actos jurídicos. Exacto, cada parte puede ser una o más personas, según el artículo 1438 del Código Civil. Ojo, eso es un buen complemento a lo que dice Ignacio. Y se suele olvidar. Los contratos, o mejor dicho, las convenciones, los actos jurídicos bilaterales, ¿no es cierto?, estas acciones, ¿no es cierto?, que pueden generar una parte o dos partes que generan efectos jurídicos, ¿no? Bueno, la parte no es necesariamente una sola persona, pueden ser varias personas, ¿no?, que comparten intereses comunes. Si se celebra un contrato de arrendamiento entre una inmobiliaria, por ejemplo, y una comunidad de arrendatarios, la comunidad de arrendatarios es una parte para estos efectos. A pesar de que son varios arrendatarios personas naturales, ¿no?
Aquí nuevamente se celebra un contrato de arrendamiento o de arriendo entre, ¿no es cierto?, una inmobiliaria y una comunidad de arrendatarios. Bueno, la comunidad de arrendatarios es, para estos efectos, para efectos del Código Civil y para efectos del derecho civil, y en general para efectos del derecho privado, una parte, ¿no? Y todo esto que estoy diciendo de los actos jurídicos es súper importante. ¿Por qué? Porque finalmente el derecho privado lo que hace es darle a ustedes la posibilidad de crear derecho entre ustedes. El derecho privado lo que les permite es crear derecho entre ustedes, ¿no? Obligarse entre ustedes, ¿no? Por esa razón, el Código Civil chileno, en lo relativo a los contratos, ¿no es cierto?, señala que un contrato, ¿no es cierto?, válidamente celebrado es una ley para los contratantes y que no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, ¿no? Una vez que ya se firma un acto de contrato, sobre todo un acto jurídico bilateral, ese acto jurídico bilateral entre dos partes, ¿no es cierto?, produce efectos entre las partes como si fuese una ley, a pesar de que no es una ley. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Si Catherine y Camila firman un contrato de compraventa, los derechos y las obligaciones que surgen del contrato de compraventa las obligan a ellas como si fuese una ley, a pesar de que no es una ley. Eso es importante lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Se cacha lo que voy? Pero mi punto con los actos jurídicos es que... ¿Sí? Ok. Mi punto con los actos jurídicos es que básicamente, y es por eso que es una fuente formal bajo la ley, es que la ley les permite a ustedes crear derechos. La ley le permite a los particulares crear derechos para conseguir fines, para poder perseguir sus intereses legítimos, ¿no? El Código Civil, gran parte del derecho civil que ustedes ya están estudiando, o ya deberían pronto empezar a estudiar, no es más, y en gran parte del derecho romano, ¿no es cierto?, gran parte del derecho privado, no es más que normas posibilitatorias, permisos, ¿no? Normas potestativas. Normas que ustedes les dan poderes para poder crear derechos y obligarse para conseguir determinados fines. Eso es lo que es. Para eso existe. Y está bien que exista para eso. ¿Se cacha lo que voy? Eso respecto de los actos jurídicos, ¿no? Ya, y aquí llegaron respecto de la costumbre. ¿Qué es lo que respecto de la costumbre? Esto es lo último que vamos a ver, ¿sí? Según el libro de Esquela, ya, podemos decir que la costumbre es una fuente formal del derecho que permite advertir cómo un hecho pasa a producir una norma jurídica. O sea, por hecho entendemos la repetición uniforme y constante de un comportamiento humano en una comunidad en un tiempo y espacio determinado. Sí, ojo, pero hay un tema con la costumbre acá. Hay una limitación a la costumbre como fuente del derecho, que también la establece el Código Civil en uno de sus primeros artículos. A ver si alguien la descubre. ¿Cuál es esa limitación? Está en el título preliminar. Es uno de los primeros artículos. Sí, en el artículo 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el artículo 2, Ignacio? Dice, Ojo, aquí siguiendo Ignacio, vengan con los códigos siempre. ¿Qué es lo que dice el artículo 2? Dice, la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen que dice eso? Ojo, dice, la costumbre no constituye derecho
sino en los casos en que la ley se remite a ella. ¿Qué creen que quiere decir esto? O sea, lo que yo interpreto es que si bien la costumbre es o sea, se queda como fuente nada más porque la ley va a estar como por sobre la costumbre. Ya, pero ¿en qué casos? Pero a ver, ¿todo tipo de costumbre puede ser fuente o solamente algún tipo de costumbre puede ser fuente? Es que creo que habían 4 tipos de costumbres. Ya, es que es lo que dice Ignacio, solo las que use la ley, o más que las que use la ley, las que reconozca la ley. ¿No? A ver, la costumbre es muy parecido a lo que decía Hart cuando Hart se refería a las reglas secundarias y Hart se refería al elemento interno, ¿no? La costumbre no es más que un cierto acto o una cierta acción, podríamos decir, que una persona o un conjunto de personas hace en forma reiterada, y aquí es muy importante, se aplica el elemento interno de Hart. Lo hacen con la convicción de que están cumpliendo una norma jurídica. ¿No? Están haciendo algo, pero lo están haciendo con el convencimiento de que eso que están haciendo, ¿no es cierto?, es jurídicamente obligatorio, ¿no? Lo tienen internalizado, por decirlo así, ¿no? En gran medida es por eso que Hart lo usa siendo el inglés, ¿no? Lo tiene internalizado, de que esto es obligatorio. ¿Mm? Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestro país y en nuestro sistema, las costumbres o la costumbre, para que sea una fuente, entre comillas, formal del derecho, tiene que ser reconocida por la ley, ¿no? O sea, la ley tiene que señalar que determinados actos y determinados contratos se regulan por la costumbre, por ejemplo, ¿no? O que determinados hechos pueden regularse por la costumbre, ¿no? Eso es lo que señala, en estricto rigor, ¿no es cierto?, la costumbre. En eso consiste lo que señala el Código Civil, ¿no? Las únicas costumbres que constituyen derecho son las reconocidas por la ley. Son aquellas que el propio derecho, la propia ley, mejor dicho, le otorga la calidad de tal. Ojo, a ver, hasta cierto punto el proyecto de Constitución trataba de hacer eso, ¿no? ¿En qué tema ustedes creen que el proyecto... A ver, esto es bastante obvio si lo piensan. ¿En qué tema creen ustedes que el proyecto de Constitución trataba de reconocer la costumbre como fuente formal del derecho? Un aspecto muy polémico del proyecto de nueva Constitución. La de los indígenas, ¿no? En los pueblos indígenas, efectivamente. Efectivamente, ¿no? La idea de reconocer un pluralismo jurídico, de reconocer derechos específicos, ¿no es cierto?, era darle a la costumbre de los pueblos indígenas determinada fuerza normativa, ¿no? Ojo, en la práctica, lo que hay que decir es lo siguiente. Hay 3 tipos de costumbres, ¿no? Esto en términos muy generales, y con esto ya vamos a terminar, no se preocupen, ya sé que están cansados. Pero, por favor, aguántenme un poquito en esta. Hay 3 tipos de costumbres, ¿no? 3 tipos de costumbres. Jeremías, la pregunta para todos, por favor. 3 tipos de costumbres. Existe una costumbre que se denomina según la ley, una costumbre que podríamos denominar fuera de la ley, y una costumbre que podríamos denominar contra la ley. La costumbre según la ley es la costumbre reconocida por la ley. Las costumbres que la ley expresamente reconoce. ¿Mm? El Código Civil, al señalar que la costumbre solo constituye derecho si la ley se remite a ella, a lo que se está refiriendo es a ese tipo de costumbre, ¿no? A la costumbre según la ley. ¿Ok? Pero también existe otro tipo de costumbre. Existe la costumbre fuera de la ley, vale decir, costumbres que no han sido reconocidas por el derecho, pero que tampoco son contrarias al derecho, simplemente no han sido reconocidas por el derecho.
Y en tercer lugar, el derecho, mejor dicho, entendido como la ley, que no han sido reconocidas por las leyes, podríamos decir. Y en tercer lugar, existen costumbres contra las leyes, ¿no? Costumbres que son contrarias a lo que señala el derecho, ¿no? Básicamente, lo que te establece el Código Civil es que solo la costumbre, según la ley, solo la costumbre reconocida por las leyes, es la que vale como fuente formal del derecho. No la costumbre que esté fuera de las leyes, ni la costumbre, ni menos la costumbre que sea contra las leyes, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Profe, Sí. ¿cuál sería un ejemplo de una costumbre no reconocida por la ley, pero que no esté en contra? Bueno, no sé, pues, qué sé yo, ¿qué ejemplo se te ocurre Podría a ti? ser, no sé, podría ser algo muy simple, el tener que cederle un asiento a un abuelito en la micro. Por ejemplo, ¿no? Saludar al llegar, sí. Pero ojo, ese tipo son hábitos también. Pero acá estamos hablando de algo jurídicamente obligatorio, qué sé yo. Pues a ver, por ejemplo, estoy inventando, ¿qué se me ocurre a mí? A pesar de que puede ser demasiado simple, ¿no? La costumbre de, si tú estás celebrando un contrato con una persona de ascendencia asiática, por ejemplo, y tú lo estás recibiendo en tu casa, o se va a celebrar el contrato, tú vas con un regalo y le entregas ese regalo, ¿no? Como una consideración especial para esa persona. Por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una Entiendo. costumbre fuera del derecho, ¿no? Gracias, profe. O, por ejemplo, quizás, qué sé yo, tú celebras la costumbre con un japonés, ¿no es cierto? Celebras el contrato, y en el contrato, simplemente por un tema de que tú tienes que tener respeto por las jerarquías que tienen los japoneses, ¿no es cierto? Tú te refieres a la persona con su apéndice, ¿no? Que establece su grado de jerarquía de estatus, ya sea como san, como kun, como senpai, etcétera, ¿no? Por ejemplo. En estricto rigor no está reconocido por el derecho, pero no va en contra del derecho tampoco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el no establecer estos aspectos no te permitiría, en estricto rigor, anular el contrato por no cumplir con este tipo de consideraciones, ¿no? No sé si me va a entender bien. Sí, profe, súper. O sea, nadie podría pedir que, no en principio, en un sistema como el nuestro, anular un contrato de compraventa o un contrato de asociación, digamos, entre empresas, simplemente porque hubo un desubicado que no se le ocurrió entregar un regalo a asiáticos si estás con personas de ascendencia asiática, ¿no? O no se le ocurrió hablar con ellos con la formalidad que corresponde, ¿no? No sé si me voy a entender bien, pero va por ahí. Hay un Sí, problema profe. con la costumbre, y esto es un problema, a ver, en un sistema de common law, la costumbre en muchos casos es bien importante como fuente del derecho, pero en la práctica no se diferencia del precedente. ¿Por qué? Porque el tema es que probar la costumbre es muy difícil, ¿no? Es muy difícil probar la costumbre. Muy difícil probar la costumbre. Entonces, en la práctica, en los sistemas de common law, ¿cómo se prueba la costumbre? Se prueba por las sentencias judiciales que reconocen una costumbre, ¿no? Por eso es que en el sistema de common law, la costumbre y las sentencias judiciales, ¿no es cierto?, que generan precedentes, son una fuente tan importante del derecho. Pero en nuestro sistema no tanto, porque probar la costumbre es difícil, ¿no? Es bastante difícil. Hay algunas normas, eso sí, que establecen, digamos, un reconocimiento a la costumbre y formas de probar la costumbre, ¿no? Pero por ejemplo, el artículo 4 del Código de Comercio señala que las costumbres mercantiles, las costumbres comerciales, suplen el silencio de la ley,
¿no? Esto lo establece el artículo 4 del Código de Comercio. Y el artículo 5 establece las formas de probar la costumbre. El artículo 4 establece que la costumbre suple el silencio de la ley, bajo ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y el artículo 5 establece, ¿no es cierto?, algunas formas de probar la costumbre. Y establece como formas de probar la costumbre un testimonio fehaciente de 2 sentencias que acrediten la existencia de la costumbre y que se pronuncien conforme a ella. Y también a través de 3 escrituras públicas anteriores al juicio, ¿no? Aquí, si quieren ver formas de probar la costumbre, o un caso en el cual, ¿no es cierto?, la costumbre suple el silencio de la ley, y en muchos casos también se aplica la costumbre, vean los artículos 4 y 5 del Código de Comercio, ¿no? Ahora, en la práctica, si ustedes me preguntan si conozco casos en que esto se haya ocupado, no conozco casos en que esto se haya ocupado, ¿no? Si me hacen la pregunta. En la práctica, en el mundo actual, la costumbre vale muy poco como fuente del derecho. El derecho está súper positivizado, porque vivimos en sociedades súper complejas, ¿no? Yo no conozco, si encuentran un profesor de Derecho Comercial, le pueden preguntar al profesor Sanz, ¿no es cierto?, al profesor Chacama, si conocen casos en los cuales tribunales, en casos comerciales, hayan reconocido la costumbre y utilicen la costumbre como fuente del derecho. Bueno, yo la verdad que no, a mí no se me ocurre, yo no los conozco por lo menos, ¿no? No sé qué más decirle. Pero en la práctica la costumbre está en la práctica la costumbre es súper cagona como fuente del derecho. No. Nadie la pesca mucho. Y es por eso que está todo el tema indígena, de algún modo lo que se trata de hacer es revivir la costumbre, ¿no? Por lo menos para ciertos actos, ¿no? En donde no se aplica nunca la costumbre, y me parece bien que así sea, es lo penal. En eso no, ahí hay principio de legalidad. Si tú vas a castigar a alguien y vas a castigar a alguien con penas que priven a la persona de su libertad, o en caso de que tuviéramos, digamos, pena de muerte incluso de su vida, ¿no es cierto? Si tú vas a restringir el cuerpo de la persona, no, en ese caso tiene que ser, se aplica la legalidad y se aplica la tipicidad. Tiene que estar claramente descrito por la ley. Pero si no, no. ¿Alguien que tenga algunas reflexiones sobre la costumbre? ¿Les gusta la costumbre? ¿Les disgusta la costumbre? ¿Reconocerían las costumbres indígenas? Sin limitaciones, con limitaciones. ¿Qué piensan ustedes de esto? Esto es lo último que vamos a ver y ahí ya terminamos. Sé que la clase la extendí un poco, pero bueno. Profe, a mí en lo personal, y de hecho fue uno de los motivos por que voté rechazo, sinceramente, era que reconocía mucho el tema de la entrega de territorios, por ejemplo, aunque no lo decía explícitamente, se hubiera usado mediante la tradición. Ya. Entonces, o sea, aparte de dividir y segregar el territorio, no creo que sea la forma correcta de hacerlo. Ok. Y no siempre, y bueno, eso se puede aplicar en diferentes casos, pues no solo con los indígenas. Si, por ejemplo, no sé, yo considero que algo es justo para mí y que por costumbre mi abuelita me dijo, oye, recupera ese territorio, y yo voy y mi abuelita me dijo que lo hiciera, sería un poco como ilógico. Ok. Alguien que sí le guste la costumbre. Alguien que encuentra que es chora la costumbre. O que aceptaría la costumbre bajo determinadas circunstancias, ¿no? Yo creo que la aceptaría, pero con limitaciones. O ¿Qué sea, limitaciones? sí siento que es necesaria por temas como de cultura, así como en general, Ya. para la gente. Siento que igual es necesaria. Ok. Pero ¿qué, por ejemplo, limitaciones le pondrías? En principio, ¿qué se te ocurre? No es necesario que me digas así como con total... no es necesario que me lo digas con total, digamos...
O sea, como que no llegar a afectar como directamente a otra persona de manera mala, podría ser. No afectar qué cosa de la persona, perdona, Catherine, ¿se puede? Afectar como a una persona ajena, como negativamente, solamente porque sea costumbre. Ok, ya. Yo creo que Ya. Pregunta, ¿ustedes permitirían por... Bastián? Yo comparto un poco la idea de la compañera y quería complementarlo un poco con el refrán de que ese de la libertad del otro termina donde termina la mía. Entonces, quizás no es lo mismo permitirle, por ejemplo, a las comunidades musulmanas que están en nuestro país, el respetar su costumbre de no comer cerdo, por ejemplo, Ya. a, por ejemplo, aceptarle a un pueblo indígena, es un ejemplo nomás, de que todo mes a mes tienen que sacrificar una vida humana para que la madre tierra le haga crecer sus cultivos, por ejemplo. Entonces hay que poner ciertos límites. Nuevamente poniendo ciertas interpretaciones para poner pelo a la sopa. Ciertas interpretaciones del Islam, pero interpretaciones que podrían decirse que son más bien extremistas, ¿no? ¿Permitirían, por ejemplo, las lapidaciones y los asesinatos de honor? O la mutilación clitórica, ¿no? Bueno, todo el tema de la costumbre y la no costumbre está bien en boga hoy en día, ¿no? Por el tema de si el reconocimiento de identidad específica implica necesariamente el reconocimiento de costumbres. No hay una tensión ahí entre el universalismo al que intentan llegar los derechos humanos versus el particularismo de reconocer las distintas culturas, ¿no? Es un debate que es súper candente en el mundo y que no tiene una resolución fácil, ¿no? Para nada. Es el debate entre el multiculturalismo, por una parte, versus la idea de universalidad liberal, podríamos decir, que tiene la idea de derechos humanos, ¿no? Hay una tensión ahí, que no está tan clara, o que no se resuelve, digamos, fácil. ¿Mm? Ok, voy a parar la grabación. Y como ya nos pasamos harto,